hoy vamos a comenzar. Quiero comenzar y hablando mencionando los fundamentos básicos, porque tenemos que regresar siempre a la fe, a los principios de fe. Pero Dios sabe que hay niveles de fe. Él nos ha dado una medida de fe. Y antes de comenzar y antes de que podamos nosotros caminar en fe, vivir en fe, necesitamos entender, porque mucha gente le dice a uno: pastor, pero mi fe no me ayuda. Yo no veo mi fe trabajando. Pero la palabra de Dios es verdad. Y antes de comenzar con los principios de fe, porque tenemos que saber primero qué es la fe, cómo trabaja la fe, ¿verdad? Entonces, para que estudiemos un poco, yo quiero, entonces me ayudas ahí un poco. Primero yo voy a leerles un versículo para ponerlos ahí en contexto de lo que les voy a decirles. La Biblia dice: en Efesios 2, dice: porque por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Lo dice, vas a ser, sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dice el 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Usted tiene su Biblia y traiga su Biblia sus domingos, leámoslo juntos. 1, 2, 3. Porque por gracia medio, vaya. Yo creo que no trajeron cuántas Biblias trajeron. ¿Les voy a decir algo? Para ser una mujer y un hombre de fe, usted tiene que tener la palabra en su corazón, pero que ni siquiera la tiene en sus manos. Bueno, leámosela a los que van a comprar Biblia esta semana. 1, 2, 3. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras tuyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hasta chascada les digo. Bueno, dice ahí: por gracia sois. Está hablando a la iglesia de Éfeso, a los nacidos de nuevo, a la gente de Dios. No les dice vas a ser salvo.
por gracia soy salvo. ¿Cómo? Por medio de la fe a través de la gracia. Entonces dice, vamos a leer, porque por medio de la fe, ¿cómo somos salvos? Y esto no es por nuestra propia fuerza, no es por lo bueno que seamos, no es por obra, para que nadie se gloríe. Ahora, dice la Escritura también, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Cómo dice? Justificados. Diga, justificados. Justificados. Pues, ¿por qué? ¿Por qué somos justificados? Justificados pues por la fe. Tenemos, no vamos a tener. Tenemos paz para con Dios. Entonces, dice ahí que por fe recibimos la salvación y por fe somos. Ajá. ¿Cuántos justos hay aquí? Vamos a entrar en una, como dice la Escritura, vamos a pelear la buena batalla de la fe. No es que vamos a estar pataleando, sino en los conceptos, en los pensamientos, en la tradición. Dice, uy, no, si la Biblia dice, no hay justo ni a un uno. Eso dice en el Nuevo Testamento, porque nadie puede justificarse a sí mismo, nadie puede hacerse justo por sí mismo. Tenemos que ser justificados por Dios. Pero ¿cuántos justos hay aquí? Bueno, pero para los justos que hay aquí, vamos a leer Habacuc. Vamos a estar leyendo para que me lo puedan buscar ahí alguien, si querés, el alambre. Habacuc 2:4, no tiene el alambre, ¿correcto? Espérate. También vamos a leer Romanos 1:17. Vamos a leer Gálatas 3:11 y Hebreos 10:38. Pues vamos a leer otro. Pero quiero que presten atención y solo el versículo que leemos, no se quede leyendo en la Biblia, esa mala costumbre de la iglesia tradicional, que como no leen la Biblia en su casa, leen un versículo en la iglesia y ellos se quedan leyendo todo el capítulo y no escuchan lo que se está enseñando acerca de ese versículo. Estamos aprendiendo. Entonces, Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Cómo dice la última parte? Mas el justo por su fe vivirá. ¿Cómo vivirá el justo? Por fe. ¿Cómo vivirá? Por fe. ¿Cómo vive el justo? Por fe. Por su fe vivirá. La fe no solo nos da la vida eterna, por eso me preguntaba la hermana Oscar, por eso dicen que somos por fe
y para fe, porque la fe no solo nos da, viene para hacernos nacer de nuevo, sino para vivir en fe. Ahora, dice Romanos 1:17. Ahí te voy a quedar un momentito. Fuerte. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo vivirá el justo? ¿Por qué vivirá el justo? Dice, léalo todo porque quiero quedar un poquito. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque en el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Buenas nuevas quiere decir, pero fíjense bien, que la connotación de buenas nuevas, las buenas nuevas son las mejores nuevas que podemos recibir. Es lo mejor de lo nuevo. Eso que le gusta a la moda. Lo mejor de lo nuevo. Eso es buenas nuevas. Dice que nosotros recibimos el Evangelio, que quiere decir buenas nuevas. Dice Pablo, leyó en el 16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, mira, no me avergüenzo de las buenas nuevas, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. ¿Qué es poder? Poder es la habilidad de hacer funcionar o trabajar algo. Poder es hacer o lograr algo. Entonces el Evangelio es el poder para lograr o conseguir algo. Amén. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder. Ahora estaremos escuchando todo el Evangelio, estaremos recibiendo todas las buenas nuevas. Buenas nuevas es el Evangelio. Si recibimos el Evangelio, el verdadero Evangelio, entonces el Evangelio es poder. Digamos antes, poder para poder. A veces, o porque no lo hemos escuchado, venimos a veletear a la iglesia, o porque no predicamos, no se nos predica el verdadero Evangelio, las buenas nuevas. Se nos predican otras cosas, se nos predica condenación. Que sí, que eres una prostituta, que eres un ladrón. Ellos ya saben que son ladrones. Esas no son buenas nuevas, esas son viejas. Ya se lo saben que son ladrones. Ya saben que es prostituta. Ya saben que es pecador. Esa no es una buena nueva para él. Pero las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas tienen poder
Cuando usted le dice a una persona, el Señor te ama, el Señor te va a cambiar, el Señor quiere bendecirte, el Señor quiere pasarte de las tinieblas a la luz admirable. Esto son buenas nuevas, pero no me voy a quedar ahí porque tenemos que llegar a... Solo quiero ponerlos, porque el poder es la habilidad para hacer o lograr algo. Ahora, cuando dicen que el Evangelio es poder de Dios para salvación, la palabra griega es ahí, salvación, quiere decir abarca preservación, liberación, sanidad, prosperidad. O sea, que el Evangelio nos salva de la muerte eterna, nos salva o nos libera de la enfermedad, nos libera de la miseria, nos libera de la amargura, nos libera del dolor. Por eso no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para liberación, para sanidad, para prosperidad, para restauración. Amén. Ahora vamos a leer, leímos Romanos, ¿verdad? Habíamos leído Romanos. Leímos Romanos 1:17, ahora leamos Gálatas 3:11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Volvemos. ¿Por qué vivirá el justo? La fe. Ya van 3 veces. ¿Qué dice? ¿Cómo vivirá el justo? ¿Por qué vivirá el justo? Es que el justo tiene que aprender a vivir en fe y por fe. Usted, quiero que entiendan, por favor, quiero que entiendan. El venir a la iglesia no lo hace justo a usted. El pagar los diezmos no lo hace justo a usted. El ayunar 40 días no lo hace justo a usted. El justo viene a la iglesia. El justo paga los diezmos. El justo ayuna, ora. Pero no hace ayuno para ser justo, porque ya en la cruz del Calvario, y cuando usted recibió a Jesús como su Señor, Él lo justificó. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, y no por obras para que nadie se gloríe, sino porque la sangre del Cordero fue derramada en la cruz del Calvario, y el cielo gritó: ¡eres justo! Yo no me alegro por eso. Pero la mente religiosa dice: es demasiado bueno para ser verdad. Es que algo tengo que hacer yo. No por obras, para que nadie se dé tajo, ese lo oí. No por obras. Dígale al que está a tu lado: no por lo que usted haga, sino por la sangre de Cordero. Amén. Dios te declara justo. El mundo te puede ver como sea, pero Dios declaró y dijo: justo. No, pero mató 40. Justo.
sacrificio, usted recibe de verdad a Jesús como su Señor y Salvador. Y entonces el justo, ¿cómo vive el justo? Si no vive por fe, el justo tiene que vivir por fe. Ahí quedamos. El justo por su fe vivirá. Pero no como les decía que aquellos que llegan, ¿verdad? Y le dicen, mire, yo vivo por fe, no tiene ni que mentir. No estoy hablando de eso. Los que llaman vivianes, los que andan profetizando y los que andan predicando y de ahí pasan por ahí. Exacto, Dios se encarga. Por eso a mí no me gusta, voy a decir, que alguna iglesia andan ahí en el centro y todo pidiéndole a los mundanos, mire que para la iglesia, está bien si usted lleva aunque sea un converso y le dice a su amigo, mire, pero ¿cómo va a mandar usted a la iglesia a que le insulte? Recuerdo ahí en el video de nosotros, andamos en una iglesia y mire, estamos a un montón de unos abogados malcriados ahí, lo insultaron todos los muchachos. Por eso, aunque a algunos no les guste, Dios ha establecido que la iglesia tiene que pagar su tiempo, la iglesia tiene que ofrendar, la iglesia tiene que dar. Pero no lo ya me podía predicar. Está bien, como les digo, que tú eres compañero de trabajo y tenés confianza en él, que estamos haciendo cosas suyas, pero yo como pastor le digo a usted, le vaya al mercado allá y quiere. Vaya, pida allá, no, eso no. Porque el justo, por su fe, vivirá. Hebreos 10:38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Otra vez, fuerte. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. ¿Cómo vivirá el justo? ¿Cómo vive el justo? ¿Cómo debe vivir el justo? Y dice que si retrocediere, no le agrada al Señor. Nadie puede decir, no, ya por fe no. Ya viví por eso, la fe no. Nadie puede decir eso. No le agradará a su alma. Entonces, hermano, sin fe es imposible agradar a Dios. Si retrocede, si usted, mire, es que la fe no es como dicen, no es una denominación, como dicen, son las iglesias de fe, que es iglesias de la palabra de fe, si le dicen, o iglesias de la prosperidad, no es una denominación, no es un movimiento, es un mandato. El justo por su fe vivirá. Dios quiere que usted ande en fe, camine en fe, hable fe, vea a través de la fe, tome lo suyo a través de la fe, baje las promesas a través de la fe. El justo por su fe vivirá. ¡Aleluya! Ahora,
perspectiva de vivir y andar por fe y fe. Y es a través del manual. Cuando usted nace de nuevo, cuando Dios dio a su vida, le dio un manual. Ahí aprendemos que es la fe, cómo vivir por fe, como les dije, porque la fe no es un movimiento, la fe es una manera de vivir, es una forma de vivir. La fe es la forma de traer las promesas que Dios le ha dado a la realidad. Es por fe que usted trae las promesas que Dios le ha dado. Aquí es la manera de traerlas a la realidad. Entonces, fe se encuentra en el manual. Y vamos al versículo tan conocido que es Hebreos 11:1. Yo lo que quiero es ponerles un fundamento de lo que estamos aprendiendo. Vea, Hebreos, todos los conocemos, bueno, la mayoría hasta los recitan, ¿verdad? Como dice, Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la confusión de lo que no se ve. es pues la fe, la certeza, dice en la Reina Valera, de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es, ya hablamos el domingo pasado de eso, es presente. La fe es presente. La fe es ahora. Usted necesita fe ahora. Mañana va a necesitar fe. Mañana va a necesitar fe. En ese momento usted necesita fe. La fe es, ¿verdad? Ahora, cuando dice que es la certeza, quiere decir que la fe es la seguridad. La fe es seguridad. Estar seguro es confianza. Diga seguridad. Fe es confianza. Seguridad, confianza en qué y en quién. Dios y en su palabra, lo que Él ha dicho. Si vamos a vivir por fe, vamos a aprender a vivir y a practicar la fe. Vamos a aprender a vivir, a andar y a practicar la fe. Porque la fe es la manifestación práctica de nuestra confianza en Dios. Te lo repito. La fe es la manifestación práctica de nuestra confianza en Dios. Porque cuánta gente, cuántos decimos que yo confío, pero no se ve la manifestación de esa confianza. Esa confianza se puede manifestar solo por la fe. Entonces la fe es la manifestación práctica de la confianza que tenemos en Dios. Amén. ¿Se acuerdan de aquellos hombres que metieron por el tejado a un paralítico? Dice la Biblia que Jesús, al ver la fe de ellos, se manifestó la fe que tenían ellos. Y Jesús, o sea,
sobre su fe. Amén. Sobre su fe. Nosotros miramos más tangible, ¿verdad? Pero si hablamos de términos, la fe es un espíritu. Dice la Biblia, después vamos a estudiar eso. La fe es una fuerza. La fe es un fruto del espíritu. La fe es certeza. La fe es seguridad. La fe es evidencia. La fe es convicción. Pero también la fe es la sustancia, es la evidencia, es ¿cómo le dicen? Es el título de propiedad. Aleluya. Es el título de propiedad. O sea, que aunque usted no lo ve, pero usted tiene. Si a mí me invitan y me mandan una tarjeta o un papel y me dicen, está invitado a un gran almuerzo en el hotel tal, o en el lugar tal, restaurante tal, a tal hora, yo lo agarro, aunque no sepa dónde quedar, aunque no sepa qué voy a comer, aunque no sepa cómo voy a llegar, yo sé que tengo un almuerzo ahí. Y la manifestación práctica es que yo, pues, ¿y dónde queda el restaurante? ¿Y dónde queda? Porque tengo ¿cómo le dicen? El título que a ustedes le dan, le dicen, aquí le damos el título de propiedad de un terreno rancho. Aunque no sepa dónde queda el terreno, aunque ni siquiera haya ido a Olancho, pero usted tiene un terreno en Olancho porque tiene el título, tiene la evidencia de que hay un terreno para usted en Olancho. Eso es fe. La certeza, la confianza, el título de propiedad es pues la fe, la certeza, la confianza. Les digo otra vez, la sustancia. La sustancia, ¿se acuerdan? Usted, les dije así, usted tiene el sobrecito y dice, ve, que no digo nada, y lo que tiene es la sustancia. Tengo té de Linton, le dice Linton. Tiene el sobrecito, pero usted tiene té. Es la sustancia. Eso es la fe. Y la fe hay diferentes formas de manifestación de fe, pero también hay diferentes tipos de fe. Ya hablamos que hay una fe natural, ¿verdad? Usted, le decía la otra vez, usted cree ciegamente que va a encender llega a su casa, encienda la luz y la hace. Esto es una fe natural, no puede llorar, no puede que, ¿verdad? Confesar, y lo declaro, a menos que le dé padre cada rato por ahí. Pero si no, usted no tiene que, sino que automáticamente entra al cuarto. Lo sabe, automáticamente usted sabe
fe de Dios. Usted sabe que es suyo lo que Dios le ha dicho. Que usted puede hacer lo que Dios le ha dicho. Que usted tiene lo que Dios le ha dado. Usted puede lo que Dios dice que puede. Que usted es lo que Dios dice que es. Si Dios dice justificado eres por la fe, entonces usted sabe que aunque digan y digan, Dios le ha justificado. Amén. Usted sabe, la fe ciertamente y la fe viene. ¿Cómo viene la fe? Que muchos ya tienen. La fe de Dios, porque hay la fe. Podemos tener fe en Dios. Nuestra fe en Dios, en lo que Él puede hacer. Pero nosotros también tenemos, dice la Biblia, que tener la fe, la clase de fe de Dios. No solo tener fe en Dios, sino la fe de Dios. Dice la Escritura que Jesús, hablé la vez pasada, fue al árbol de la higuera y maldijo la higuera, se secó desde la raíz. Al día siguiente encontraron a la higuera seca y los discípulos le preguntaron: ¿cómo que esta higuera se secó? Y Jesús le dijo, ahí en la Reina Valera dice tener fe en Dios, pero en el original dice tener la fe de Dios. El original dice quiere decir la clase de fe de Dios. Una de las formas de tener la clase de fe de Dios es que Dios hace y tiene y obtiene las cosas. Hablando, Él habló a la higuera, ¿verdad? Entonces, para esto tenés que tener la fe de Dios, la clase de fe que tiene Dios. Y lo maravilloso es, hermano, que la fe nos levanta al nivel de la habilidad de Dios. Eso es maravilloso. Que Dios te dice, en el nombre de Jesús vas a poner las manos y los enfermos sanarán. Entonces está levantando el nivel tuyo al nivel de su fe. Amén. Tener la fe de Dios, la clase de fe de Dios. Y luego dice que si dijereis a este monte, esa es clase de fe, el problema dijo eso, tener la fe de Dios. Porque cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que lo que diga, lo que dice, lo que diga será hecho. Si cree en su corazón y dice con su boca, esa es la fe de Dios. Dios dijo, sea la luz. No se miraba nada, la tierra estaba desordenada y vacía.
Pero Dios es un Dios de fe. Dios hace aparecer donde no se mira. Y Dios aparece donde no se mira. Aleluya. Así que Dios nos quiere llevar en este año a los que vienen comenzando a establecerse en una fe fuerte. Y a todos nos quiere llevar a un nivel más alto de fe. Por eso Dios nos está enseñando y nos va a enseñar todos estos días, porque no hay nada más importante en este tiempo que la fe. No hay nada más importante que la fe. El gobierno puede hacer cosas importantes, pero no lo va a lograr todo. La fe sí lo puede lograr todo. Es importante que en este tiempo la iglesia y la iglesia cristiana, la vida, camine, ande en fe, viva en fe, reciba en fe, reclame en fe todo lo que es suyo. Por fe y para fe. La fe afecta todas las áreas. Todas las áreas son afectadas por el Evangelio. Y el Evangelio es a través de la fe que trabaja. Si está cansado usted de tanta curva, de los recuerdos, de lo que hicieron, de la enfermedad, ya. Esas son noticias malas. Pero el Evangelio es el poder de Dios para la salvación. Y por medio de la fe, todo es posible. Y conforme tu fe se será hecho. Conforme tu fe se será hecho de la manera que crees, te será hecho. Si crees un poquito, porque la fe crece, diga, la fe crece. En Romanos dice que Dios nos dio, cuando recibimos a Cristo, una medida de fe. Aquí no hay cuestión de que si usted recibió a Cristo, no hay cuestión de que usted diga, yo no tengo fe. El que no entiende, porque Dios trajo, se metió, y Él es un Dios de fe. Cuando Dios vino, pues Él vino una medida de fe para ti. Ahora, la fe es como un grano de mostaza. Como la semilla que se siembra y crece. La fe tenemos nosotros que hacerla crecer. Usted puede creer por los cordones de zapatos, primero diga, pero después tiene que creer por los zapatos. Puede creer por una carreta marinera que se usaba, pero después creer por una bicicleta, después por una moto, después por un carro. Pues yo no sé.
decir es que no se puede detener. Hay gente que viene a la iglesia, consiguió la novia, la fe, hermano, por fe. Y me voy a casar por fe. Se casó por fe, pero hasta ahí llegó. Se detuvo el proceso de fe y después ahí viene solito. Porque la fe no se detiene. Necesita niveles de fe para la casa, para la comida, para el tiempo. Usted la fe necesita la fe. Usted necesita que la fe crezca, que la fe esté creciendo, 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 y fluyendo, 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 llenando a otra gente de fe. Porque la fe es como aquella viuda que le dijo el profeta, no trae vasijas vacías y llenadas. Llenarla, y me dice, y va a seguir llenándose la cosa. Te vas a llenar más. Amén, amén. Pero es esa gente que nunca evangeliza. La gente que nunca habla de Cristo, la gente que nunca sirve al Señor, no me puede decir a mí que tú tienes fe. Una gran fe, hermano. No quiere decir. Porque la fe se manifiesta. Amén. Fe es acción. Los hombres, vuelvo a repetir, ¿cómo echó de ver Jesús que tenían fe? Dice que ellos llegaron y no se podía entrar, hasta las ventanas estaban llenas de gente. Si esa gente hubiera tenido fe, alguien se lo hubiera dicho al paralítico, te decía antes yo, ¿no? Antes se decía, si se puede decir, de bailar, pero no se puede. Y paralítico, pero bien de bailar, pero no se puede. Se hubiera aprendido. Hasta la ventana les hubiera alcanzado la fe. Pero Jesús vio la fe de ellos, porque se subieron al techo, subieron al hombre, abrieron, luego se rompieron o sacaron, no sé cómo eran los techos, el caso hicieron un hoyo. Ya saben quién pagó eso. Pero ellos tenían fe. Y dice que lo metieron al hombre por el hueco que abrieron. Y dice Jesús, dice la Biblia, que Jesús al ver la fe de ellos tenían fe y se tiró la fe contraccionada. Es lo que dice, tengo fe que voy a trabajar. Y tirar en la cama, tirar haciendo televisión. No importa. En el nombre de Jesús, esta es una iglesia de fe y para fe. Esta es una iglesia de fe y para fe, porque el justo por su fe vivirá. La vida de Dios se va a manifestar a través de tu fe. La vida de Dios, los milagros de Dios, las sanidades de Dios, los poderes, la magnificencia de Dios se va a manifestar a través de tu fe. Y la fe viene por el oír, y el oír por las palabras de Dios. La fe que actúa, la fe poderosa, la fe en acción, viene primero por el oír la palabra de Dios, no por el oír tonterías, no por el oír tradiciones, es por oír la palabra de Dios. Por eso me
a la iglesia no es que le hace más justo a usted, pero nos llena más de fe. Porque en una iglesia donde se predica la palabra de fe, entonces la gente crece en fe. Y si la gente oye la palabra, es responsabilidad de ella hacer que la palabra de la fe crezca a través de los principios hablando. Después vamos a ver cuáles son los principios y la fe de Dios manifestada. Oír, hablar, ver, actuar, cantar. No son principios de fe. Viendo o llamando las cosas que no son como si fuesen. Esa es la fe de Dios. Imagínense un drogadicto borracho, pero Dios no me llamó drogadicto borracho, ni siquiera yo sabía que me estaba llamando pastor. Dice la Biblia que llama las cosas que no son como si fuesen. Y si usted tiene la fe de Dios, usted va a llamar las cosas que no son como si fuesen. Si su hijo no es cristiano, usted le va a hablar como cristiano. Jesús dijeron, Lázaro está muerto. Todos decían que estaba muerto. Pero Jesús dijo, resucitará. La niña de Jairo dijeron, ya para qué va a ir el maestro. Ya murió. Llegó a la casa de Jesús y dijeron, aquel alboroto ya murió. Y Jesús, llamando las cosas que no son como si fuesen, dijo, ella no está muerta, ella duerme. ¿Cómo llamó las cosas? Dijo, ella duerme. No dijo, de veras está muerta. Sino que dijo, duerme. Esa situación, duerme. No está muerta. No está muerta. Esa cuestión no está muerta. Ese matrimonio no está muerto. Ese negocio no está muerto. Duerme. Duerme. Gloria a Dios. Aleluya. Póngase bien. Luego usted va a aprender acá principios de fe poderosos. Cuando usted está lleno de fe, no va a ir al enemigo. El enemigo habla y nos hace sentir inferiores, decía la otra vez. El enemigo nos hace que nos sintamos y que nos veamos y que nos llamemos como lo que no somos. O sea, al revés. El diablo llama las cosas que son
como si no son. ¿Entendieron eso? El diablo llama las cosas que son como si no son. Usted es linaje escogido. Pero el diablo le dice basura. Usted no es eso. Usted es linaje escogido. Usted es nación santa. Estás tirado del diablo. No te vas a levantar. No vas a salir de esa. Estás en la quiebra. Eso le va a decir el diablo. No le diga amén al diablo. Pero Dios te va a decir: he aquí yo te levanto con mi mano derecha. Te levantaré y te pondré muy alto. He aquí que siempre estaré contigo, nunca te dejaré ni te desampararé, porque yo soy tu pastor, nada te faltará. Yo no he visto justo desamparado, ni su descendencia que bendiga el pan. Vas a salir de ese hoyo, vas a salir de ese bache, vas a salir de ese problema, porque ese no es tu lugar. ¿Cuánto fue empezar a creer? Tenemos que empezar a creer. Fe, convicción, certeza, seguridad de lo que Él dice, eso es. Aunque no sienta, aunque no me vea. La fe natural actúa por los sentidos, pero la fe de Dios, viendo las cosas que no son, como si fuesen, moviéndose como viendo al invisible. Esto es andar en fe. Andar en fe es creer lo que Él dice. Que así es. Que mi única realidad es lo que Dios dice. El doctor dice una cosa, pero Dios dice otra. El abogado está diciendo una cosa, pero Dios dice otra. Mi familia dice una cosa, pero Dios dice otra cosa. Y la verdad la dice Dios. Amén. Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento